Torah, tu casa en Israel. Viene del tema de los elementos. Acuérdense que todos estos conceptos están interrelacionados. O sea, que yo estoy haciendo una división, pero esa división no es halak. No es que todo va a quedar absolutamente dividido. Esto no es 100%. Entonces, en los utensilios dijimos, volviendo al concepto primero de elementos, dijimos, lo que la Torah permite es el objeto. ¿Cómo lo reconozco? A través del tam. La Torah prohíbe, por lo tanto, si yo reconozco que hay un objeto prohibido en mi comida, si se perturba el tam, el gusto de la comida, producto de algo que está prohibido, la perturbación me denota la existencia de la cosa y por lo tanto está prohibida la mezcla. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Más o menos el concepto. Tengo entonces, lo que está prohibido cuando lo puedo reconocer. Si yo sé, obviamente, kol sheken, digamos, si yo sé que la cosa tiene una cantidad, por ejemplo, tengo una mezcla, y yo sé que la mezcla tiene un componente que está azul, por ejemplo, cerdo, está prohibido el cerdo. Si yo sé, a filo que yo no lo detecte, y yo sé a priori, hay shitot, pero en el fondo está prohibido, ¿sí? Comer algo que yo sé que tiene cerdo, aunque yo no lo detecte, está prohibido. ¿Cuándo está prohibido? Cuando es algo que perturba o que es una cantidad suficiente como para que sea considerable en la mezcla. ¿Okay? Pero cuando es un snack con sabor a cerdo, digamos. No está prohibido el sabor cuando el sabor no proviene del objeto. Claro, porque es un químico. Correcto, y por lo tanto no está prohibido el sabor a cerdo, está prohibido el cerdo. Ajá. ¿Cómo detecto el cerdo? Por el sabor de cerdo. Pero no es que los químicos producen sabor de cerdo y por lo tanto está prohibido el objeto. ¿Sí? ¿Es contradictorio? ¿No te puede tentar a comer cerdo eso? En realidad debería ser considerado como muxe. No, el punto es así. Bueno. Un segundo, yo entiendo tu concepto, pero alágicamente estamos yendo, y esto es una cosa que todavía no hemos tratado, pero el objetivo de la kashrut está dividido en distintos niveles. Lo vamos a ver en un tiempo más. Pero en principio lo que la Torah prohíbe es solamente lo que estamos hablando ahora, que es lo que la Torah prohíbe. A continuación tengo que agregar el entendimiento de Hazal, de los jajamim, de los rabinos, de cuál es el objetivo y entonces qué es lo que tendría que hacer. Pero eso delimita, por lo tanto, distintos niveles de cumplimiento. El mínimo es lo que dice la Torah. Esto lo trae el Ramá en la camada de un libro que se llama Basar de Halab, de Alajá de Basar de Halab, que se llama Torat Hatat. Torat Hatat es un libro que escribió con toda la Alajá de Kashrut, de Shehitot y no sé qué, y el Ramá ahí explica. La Kavaná es una dama muy interesante de leer alguna vez. La Kavaná es que lo mínimo que yo tengo que prohibir es lo que está prohibido en la Torah. A continuación, lo que yo entiendo que Akadosh Baruj Hu quiere que yo haga, eso lo tengo que hacer. Y en eso son gima lo que dicen los jajamim. ¿Se entiende? Sí, pero porque vos, en cuanto a eso, como que dice, hay una historia, creo, de dos, como que leyeron alajá con el rabino. Sí. Y que después... Sadok y sí, cosa. que después solo siguieron lo que decía la Torá, pero que hicieron como sectas, algo así. No. Cuando hablamos de Torá, hablamos de Torá, no hablamos de Torá Shebechtav. Ellos dijeron Torá es solo Torá Shebechtav. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo la diferencia entre lo que dice la Torá, por ejemplo. Quizás hoy, no sé. Vamos a ver el concepto de Shechitá. El concepto de Shechitá es cómo se hace para matar al animal. ¿Dónde está escrito en la Torá? No está escrito en la Torá. Sin embargo, la Torá dice que Moshe le dijo al pueblo, así como les dije, hay que matar al animal así como les dije. Y no aparece en ningún lado como les dijo. Entonces, ¿cómo les dijo? La Torá oral nos explica. La Torá oral está introducida con ese lashon de Moshe. ¿Hasta qué año se considera la Torá oral? La Torá oral es lo que vino de Torá Moshe Sinaí. Nada más. Eso es Torá oral. Ahora, la Torá oral, tengo que definir exactamente qué significa. Torá oral es, en el fondo,
Cuando hablamos de Torah oral nos referimos a los conceptos que me aclaran de qué está hablando el texto. El texto quiere decir una cosa y no otra. Y obviamente Akadosh Baruj Hu cuando transmite algo, esto no tiene nada que ver con el tema, pero si Akadosh Baruj Hu va a transmitir un texto, él quiere transmitir una idea. Si quiere transmitir una idea, necesariamente tiene que entregar suficiente información para que la idea llegue a mí, si lo que él quiere es que yo lea el texto. Porque si no, yo puedo leer lo que quiera en un texto. Ejemplo, en la iglesia cristiana hay posturas que son exactamente antagónicas en principios fundamentales. Peor que eso. Los papas, en el tiempo del Medioevo, en el tiempo de la Edad Media, había papas que tenían hijos y fomentaban el hecho de que los hijos tuvieran relaciones con sus hijas, que hermanos que tuvieran relaciones. Y hay un papa en particular que escribió: es recomendable que la mujer pierda la virginidad con el hermano. No solo que pierda la virginidad, que ya para ellos es un tema, sino que la pierda con el hermano, que está sur de Oraita, para todo el mundo, como estábamos viendo. En el fondo es una prohibición nada más. ¿De qué está hablando? En su entendimiento del texto, eso se puede. ¿Cómo? Si el texto explícitamente dice que no, en su entendimiento eso se puede hacer. Cuando yo quiero que el texto diga algo, puedo decir lo que yo quiera que diga. Entonces, si Dios quiere transmitir algo, y eso quiere que llegue como mensaje, tiene que haber entregado un entorno cultural, un entorno conceptual que me permita entender el texto correctamente. Ese concepto es lo que llamamos Torah oral. Y por eso tiene que ser transmitida oralmente, y es todo un tema, pero eso es un análisis que se puede hacer independientemente. Entonces, la Torah oral incorpora, ¿sí? Está incorporada. Cuando yo hablo de Torah me refiero a la Torah Shevichtav y Shebe'al-Peh, tanto la Torah oral como la Torah escrita, juntas, porque si no están juntas no tengo nada. ¿Hasta aquí es claro? Entonces, lo que estamos viendo es alajá como la Torah la trae. No lo mejor que yo puedo llegar a hacer, no la kavaná que Akadosh Baruj Hu tiene al respecto, ni nada por el estilo, que vimos que existe este concepto antes, pero no hemos analizado cuál es. ¿Okay? Puntualmente ahora estamos viendo la Jale Maaseh. Tengo una cantidad de cerdo que cayó en una mezcla. La mezcla queda prohibida o no queda prohibida, eso depende. El cerdo está prohibido como elemento. Pero sí. Lo que dijiste antes de que por ejemplo, que puedes comer algo que tiene un sabor artificial pero no es, sería así, por ejemplo, con el surimi, imitación surimi, o sea, que es como imitación cangrejo. No hay problema. Los Alágicamente ramitas O sea, mientras sea kasher, si es no hay kasher, ningún problema. obviamente, porque puede ser kasher. ¿Cómo puede ser kasher? Porque no tiene el objeto que está prohibido, el cangrejo. Solo tienen sabor. Tiene sabor, a pero las ya, ramitas de surimi. Como imitación cangrejo, pero dicen Hay- que sabe, yo no sé, pero Sí, ya me sabe, tocó sí, en- es riquísimo. sí. La última vez que comí, bueno, ok. Sin entrar en detalle. Ok, entonces lo que dijimos es así: la Torá prohibió, la Torá Shevichtav y Shebe'al-Peh, ¿sí? Prohibió animales, ¿sí? Por ejemplo, las aves rapaces, los buitres, no se pueden comer, ¿sí? Que son, El negro el cuervo. el cuervo tampoco se puede comer. Perdón, no se puede comer águilas porque son de presa, ¿sí? Cazadoras, rapaz, no se puede, ese tipo de animales. Ahora, si el sabor yo lo siento, entonces seguro que está azul. Si el sabor no se siente, pero la cantidad es suficiente como para que alágicamente yo no pueda comerlo, también está azul. Si es menos que eso y yo no lo siento, entonces está a mutar. Siempre y cuando no sea lejatejilá, y ahí va a haber una diferencia. Hay poskim que permiten cuando hay el concepto de batel beshishim. En la lista, ustedes son de Argentina las dos, ¿correcto? Yo sé que tú sí, pero también es de Argentina. En Argentina, en la lista de Rav Oppenheimer de Kashrut, aparece una B60. Ese B60 significa Batel Beshishim.
Y ese es este concepto. Cuando tengo el objeto que está prohibido, lejatejigla lo pusieron, es decir, sabiendo, es parte de la constitución del objeto, de la comida que voy a comer, tiene seguro una cantidad de animal que está prohibido, por ejemplo. Seguro que está prohibido. Pero es menos que 1 en 60. Pero eso es Hay separadí, posquín, ¿no? no. ¿De todos? Todo el mundo. Eso no se la quemará. Entonces, hay quienes posquín que, dado que estaba Tel Beshishim, entonces está anulado. ¿Por qué? Porque lo hizo un Goy, es parte de una empresa de Goy, entonces cuando lo adquiere el Yehudí, se hizo el Bitul, y entonces se considera Bediavad. Y por lo tanto, está hecho. De acuerdo a la halajá sefaradí, Dafka al revés. Es más permisible. Es peor. Al revés. No se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque yo sé a priori que la cosa va a tener cerdo, por ejemplo. Como yo sé que a priori la cosa va a tener cerdo, está prohibida. Independiente que lo hizo Juanito o lo hizo Yehuda. Da lo mismo quién lo hizo. Es que en México había un pan que hacían, que tipo de una marca mexicana, okay. y decían que por Batel Beshishim los sefaradín sí comían porque tenía una cantidad de leche, y los ashkenazim tipo no lo comían, o sea, lo comías cuando comías con leche, pero ellos sí pueden llegar a comerse no sé, poner en medio jamón y encima eso porque decían que por Batel Beshishim. Entonces yo siempre pensé que los sefaradín era más. No sé. Eso es regaita, no puede ser. Si sabes que tiene leche. Entonces en realidad es para los dos. Yo creo que eso, yo creo que sería los dos, tanto que para los dos. Pero no lo sé, yo no me voy a meter en. No lo sé. Ok. Entonces dijimos, si el objeto está prohibido, el objeto prohíbe el sabor y bajo defecto. Cuando yo no puedo sentir, yo no puedo dedicarme a probar si esto está prohibido o no está prohibido, porque estoy comiendo algo que está azul. Pero si yo sé que tiene Batel Beshishim, entonces en principio vamos con esta regla de que se anula. Pero eso siempre y cuando es Bediavad. Cuando es, yo no lo el concepto de Bediavad va a depender de la shita de los poskim, de los decisores de halajá, pero en el fondo cuando se anula es solamente cuando es Bediavad. Bediavad significa que yo no lo programé para que fuese así. ¿Ok? Y esa es la shita que estábamos viendo. Después dijimos, un objeto absorbe, ¿sí? Absorbe y bota o no absorbe. Son los 3 tipos de objetos, ¿correcto? 3 tipos de materiales de los que está constituido un objeto. Sí. Y dijimos, si absorbe y bota, entonces bota como absorbe. Esa es la ley. ¿A qué se ¿correcto? refiere con bota? Bota significa, si absorbió, por ejemplo, suelta el sabor, okay. Y por lo tanto lo compuesto ya no está al interior, no se considera que está al interior. ¿Okay? Una pequeña aclaración respecto de eso que no dije antes, es que cuando yo hago una olla, ¿sí? Que está hecha de metal, dado que está hecha de metal, absorbe y suelta, o absorbe y bota. Por lo tanto tengo que hacer un proceso que llamamos de agalá. Agalat keilim, el concepto es que yo meto en agua caliente, ¿sí? Más caliente que lo más caliente que yo haya usado, de forma que bote cualquier cosa que haya tenido, y a continuación yo puedo usar la olla. Pero acá hay un detalle técnico. Cuando yo tengo agua caliente, ¿sí? Y el agua caliente que yo tengo hace que suelte el compuesto que tenía incorporado. Digamos que es una olla que era de lácteo y le cayó carne, ¿sí? Entonces yo la tengo que cacherizar. El proceso de cacherizar es que la meto, la lavo bien, ¿cierto? Ojalá no con cosas que pudieran tener problemas, sobre todo pachitas así, pero da lo mismo, hago una buena limpieza y después la meto en una agala. Si yo al sacarla, la olla de la agala, la tomo en la mano, la olla, y la olla se enfría en mi mano, con el agua de la agalá volví a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí está la olla soltó lo que tenía. ¿Qué es lo que tenía? Carne con leche, basar y jalab. ¿Okay? Tenía las dos cosas y las soltó. Entonces quedó con una cantidad de agua aquí. Esa agua
tiene basar de jalab. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Incluso que sea un sabor pagum, incluso que esté dañado, de rabanán está prohibido igual. ¿Correcto? Entonces cuando yo dejo que se enfríe, en el fondo la olla vuelve a absorber. Por lo tanto, la forma de hacer agalá incorpora el qué. Tengo que tener dos ollas para hacer agalá. Una de agua caliente y otra de agua fría. ¿Ok? Meto primero la olla acá, la saco y la pongo acá. Al hacer este proceso así, aquí se cierran, vamos a decirlo así, cierran los poros de la olla. ¿Ok? Aquí bota y mientras aún está caliente, boto los poros. O sea, cierro los poros, de forma que la olla no absorba. ¿Estamos? Segundo punto, el agua aquí tiene dos condiciones. Una es que tiene que estar más caliente que lo más caliente que yo ya he tenido. Por lo tanto, tiene que estar hirviendo. ¿Y cuánto tiempo? Hirviendo significa que haya burbujas saliendo. No basta con que esté caliente. Tiene que estar, esta es la definición, tiene que estar con burbujas. Entonces ustedes antes de Pesaj quieren kasherizar una olla. Entonces hay lugares donde uno puede ir a hacer exer de las ollas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Las lavan bien, después las llevan, el tipo los toma, les va a cobrar una cantidad de shkalim y mete la olla al interior de esta primera cosa. Si ustedes ven que no está burbujeando, no significa que burbujea así como estruendosamente, tiene que estar burbujeando, eso sí, pero no estruendoso. Si no está burbujeando, ese exer no es exer. Segunda cosa, dentro del mismo concepto de esta olla caliente, es que al poner aquí adentro una olla, la olla soltó cosas que están asurot. La única forma de que yo pueda volver a hacer exer sobre algo, si esto es agua que está con carne, por ejemplo. Esta agua de aquí tiene carne. En el caso de las ollas con las que se hace exer de Pesaj, tiene un poco de hametz. Esta es agua con hametz. Entonces yo voy y meto la olla en agua con hametz para liberarla de hametz. Va a soltar hametz, pero también va a absorber hametz. Para evitar eso, el agua tiene que ser pagum. El concepto de pagum ya lo estudiamos. Para que sea pagum, entonces lo que se hace es que se le pone cloro. De forma que no es agua mamash. Dado que no tiene din de que yo puedo cocinar con eso. Entonces el agua que salió, el que exudó la olla soltó lo que tenía. Al soltarlo, lo que quedó al interior de la olla no se llama que tiene carne con leche, sino que tiene un compuesto que fue destruido por el agua, por el líquido. ¿Sí? Se me fue. ¿Pero cuánto tiempo tienes que ponerla dentro del agua? ¿Entrar y salir? Y salir. ¿Basta? Sí. ¿Okay? Normalmente esperamos que sea suficiente como para que esté caliente la olla, Si es para que pagún, suelte. se le echa cloro. Para hacerlo pagún se le echa cloro, de forma que el agua no sea agua con carne y leche o con hametz, para que no vaya a ser que tome, ¿ok? Y después lo ponemos en agua fría, cerramos los poros y ahora la olla está como nueva. ¿Estamos? El proceso de limpieza es un proceso muy complejo en algunos casos. Hay sartenes, por ejemplo. Los sartenes muchas veces tienen doble capa. Sí. Y al interior, entre la primera capa y la segunda capa, se llena de aceite. Sí. Ese aceite hay que sacarlo, o hay que quemarlo, hay que hacerlo pagum. ¿Para qué? Para que no mantenga el mismo nivel. Porque si yo tengo un objeto, un sartén, el sartén tiene un poco de aceite, el aceite tiene hametz, y yo lo meto acá, no hice nada. Porque el hametz vuelve a salir con el aceite en el momento que lo ponga en el fuego. Así que no hice nada. La única forma es que yo limpie también ese otro aceite. Y con ácido también funciona. Con ácido funciona en lo superficial.
pero no necesariamente va a penetrar el ácido para matar el aceite que está al interior. O sea, hay ollas que no se pueden, no se pueden reparar. Hay algunas. Porque yo cuando estaba en el kibutz, para Pesach, porque se hizo, por ejemplo, hay cosas que son muy grandes y no las puedes meter, se les echaba por un ácido muy fuerte, y lo que sí pueden meter usan ácido y luego lo metían en, así es el proceso. Entonces, ¿eso se puede? No lo sé, dependiendo de la olla, me imagino. Okay. Porque si está muy bien cerrado acá abajo, digamos que este es el sartén, ¿sí? Voy a dibujar que hay un sartén acá. Tengo el sartén, ¿sí? Y tiene una doble capa. Y esta doble capa está lleno aquí de aceite. Está tan bien cerrado aquí que a temperatura normal no hay como que entre el ácido. Si no entra el ácido, entonces aquí siempre va a haber aceite. No tengo nada que hacer. La opción alternativa es solamente con un soplete, y hay estos lugares donde hacen Eksher para Pesach, normalmente el tipo tiene un soplete. Pero ojo, porque los sopletes calientan y destemplan los metales, así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Se calienta al punto de que quede en libum kal o libum hamur. Para Sefaradim solamente existe libum hamur, para los ashkenazim existe kal y hamur. Libum significa que yo llevo al objeto, lo llevo al rojo, lo caliento tanto que queda al rojo. En el caso de Ashkenazim, se puede que no llegue al rojo mamash, se calienta, se le pasa un poquitito, un soplete y estamos. En el caso sefaradí no, tiene que ser mamash libum, y libum solo existe jamor y tiene que quedar al rojo, y de hecho hay poskim que dicen que el rojo no es suficiente, tiene que estar al rojo blanco, tan caliente que funciona como el filamento de una ampolleta. Las ampolletas, o las bombillas, ¿cómo las llaman ustedes? Lamparitas. Ajá. Las lamparitas, sí, en argentino se llaman lamparitas. Las ampolletas, ¿sí? ¿Sí? Solamente para claridad para los que pudieran estar viendo esto. Estas cosas que tienen un filamento así, esas cosas de aquí, cuando se calientan, esto se calienta a tal punto que genera luz que yo considero blanca. Ese calor lo llamamos al rojo blanco. Está caliente al rojo blanco, tanto que queda blanco. Así tendría que ser, en principio, la temperatura. Para matar cualquier cosa, lo que puedo hacer es eso, según algunas posturas. La mayor parte de las posturas permiten, pero tiene que estar al rojo seguro. Para Sefaradim, Ashkenazim, dependiendo de la situación. ¿Ok? Pues para que empiece usamos el soplete y claro, tienes que primero limpiar todo lo que se pueda limpiar. Una vez que terminaste de limpiar, si queda todavía, tienes que quemarlo, y para eso soplete. ¿Ok? Hasta aquí la parte de la limpieza esa. Vamos a entrar en otro concepto también dentro del mismo tema, los tipos de objetos. Ahora, yo tengo una olla. La olla absorbe. ¿Qué pasa con un cuchillo? ¿Okay? ¿Cómo es un cuchillo? ¿Cómo funciona un cuchillo? Corta, sabemos. Pero ¿qué es lo que significa que corte? Entonces, leí alguna vez que la definición del cuchillo es que es un filo, ¿cierto? Es un filo, digamos que esto es un filo de cuchillo, que corta y saca jugo. ¿Eso lo dejaréis? No, esto es cuchillo. Para Ashkenazim, el cuchillo, en cualquier condición, absorbe el tipo de elemento con el que está en contacto. Así sea en frío. Entonces, si yo tengo un cuchillo y con ese cuchillo corto carne normal, no caliente, no que está saliendo de la olla, nada. Compré un pedazo de carne, la pongo arriba, está fresca, la pongo arriba de la tabla y corto con el cuchillo. Al cortar el cuchillo, es un cuchillo que era parvé, al cortar el cuchillo se vuelve basarí. Basarí significa que solo se puede utilizar con carne, a la Ashkenazí. Para Sefaradim, eso solo sucede cuando hay temperatura. ¿Okay? O sea, por una Ashkenazí, aunque sea frío, el que aunque sea frío, también se vuelve. Biduk. ¿Okay? El motivo es por esta lógica detrás. Ahora, si ustedes lo ven, yo traté de hacerme una explicación y yo voy a tratar de transmitirles mi explicación
no implica que sea correcta, ¿ok? Pero solamente para fijar la idea. ¿Cómo funciona un filo? Cuando yo tengo un cuchillo, sobre todo mientras más antiguo sea el cuchillo, más probable que sea cierto lo que estoy Tiene diciendo. dientecitos, ¿no? No, el cuchillo no necesariamente tiene dientes. Yo puedo tener un filo. El filo en un cuchillo, yo lo considero así, ¿sí? Un punto muy pequeño, muy fino, sobre el que se deposita toda la fuerza que yo hago desde acá, Sí. y eso hace la separación del objeto, ¿sí? Corta. Pero en realidad nunca es así. Mientras más viejo el cuchillo, menos así. Normalmente esto es así. Es rugoso. Al ser rugoso, cuando yo corto, parte de lo que yo corto se absorbe aquí, queda tomado aquí. Y no importa, dependiendo de que como yo lo lavo, ¿sí? Mientras más ácido uso para lavar, más fuerte es o sea, menos sospecha puedo tener, pero en principio lo normal es que la gente lava así con un poco de jabón, le pone, no sé, le pasa un par de veces al cuchillo y lo enjuaga y se acabó. Hay algún grado de partículas que quedarán. De nuevo, esta es mi lógica, esto no implica que es lo que dice la halajá, no aparece en ningún libro, esto no asumo responsabilidad por la parte que estoy diciendo solamente para que se entienda, ¿ok? No estoy haciendo un saca halajá de cómo funciona ni nada por el estilo. Entonces, aquí va a quedar residuos que cuando yo lave no van a salir. A menos que yo lo lave de una forma muy consensuada y muy microscópica, siempre van a quedar residuos de lo que yo haga. Y en esa lógica se puede entender entonces con relativa facilidad todo este psak de Ashkenazim de que no se puede utilizar incluso que esté en frío. En el caso sefaradí es mucho más fácil de entender. ¿Por qué? Porque ambos concuerdan que si yo pongo el cuchillo y utilizo el cuchillo para cosas que son calientes, que el cuchillo va a quedar de carne si era carne, de leche si era leche. ¿Por qué? Porque el cuchillo funciona como una olla. Es del mismo estilo de material. Cuando yo corto, por lo tanto, absorbe, así como absorbe bota. ¿Correcto? Entonces, si la carne estaba caliente, es el metal, no es que queda un residuo, sino que el metal absorbió. Si absorbe el metal, ¿todo bien? Sí. Sí. Si absorbe el metal, entonces obviamente el metal la próxima vez lo puedo usar con algo caliente o con algo frío, lo que fuera, pero fundamentalmente voy a tener problemas con lo caliente. El metal absorbe y bota. Si está caliente, primero corté una pizza, entonces quedó, lo primero que hice con el cuchillo, ¿cierto? Cortar una pizza, la pizza estaba caliente, queso derretido y lo demás, ¿sí? Ahora quedó de leche, el cuchillo, tzmo, ahora es leche, porque el metal absorbió. Ahora voy y corto un pedazo de carne. Al cortar la carne caliente nuevamente, al cortar la carne, el cuchillo bota como tomó y botó leche. Entonces no se puede comer. Entonces seguro, no, ahí hay todo un tema de cómo vamos a arreglar el cuento, pero le masé ahí, seguro que voy a tener un problema. Para todas las de otras, no hay ninguna duda, ¿ok? Todo el punto es que pasa en frío. Si yo tengo un cuchillo de carne en frío, los que nacen dicen, nada, es de carne, la otra cosa es frío. Aquí con estas rendijitas se puede entender más o menos la lógica en esas condiciones. No se puede hacer. Mientras más antiguo, mientras más atrás nos vamos en el tiempo, es más fácil de entender la Shita Ashkenazí. Mientras más moderno, más complicado de entender la Shita Ashkenazí. Porque en el fondo, si ustedes se fijan un poco en el tiempo, yo estoy diciendo que esto no es lógica que está escrita en los textos, pero a mi entender es más fácil de transmitir. Es solo por eso que lo estoy diciendo. Esto no es la halajá, le más pero por lo menos para que les quede claro el concepto. ¿Cómo se lava? ¿Con qué se lava? Se lava con una esponja, una viruta, una esponja, ¿sí? Y detergente. ¿Hace cuántos años tenemos detergentes? No mucho. ¿Cuántos? ¿100 años?
Bueno, ¿hace cuánto tenemos esponjas? ¿no? Esponjas podría haber antes, piedras pobres, no sé qué, virutas, lo que fuera. Pero el detergente, que es lo que hace, que destruye lo que queda aquí guardado, es un detergente. El detergente destruye la materia. Entonces, si yo no uso detergente, efectivamente ahí sí va a quedar seguro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, al achar que yo, o sea, suponiendo que yo tomo esa forma de entenderlo, ahora se entiende súper bien la Shita Ashkenazí, no se entiende tanto la Shita Sefaradí. Hoy es más fácil entender la Sefaradí que la Ashkenazí, entonces era mucho más fácil entender la Ashkenazí que la Sefaradí. ¿Por qué? Porque en el fondo esto va a tener sí o sí algún tipo de residuo de lácteo, y si corto con carne, voy a mezclar carne con leche sí o sí. ¿Correcto? ¿Se entiende? Y al revés, también. Entonces no me queda otra que decir que alágicamente es muy razonable lo que está diciendo el mundo ashkenazí en esta lógica. ¿Okay? De nuevo, esto no es saca la y por lo tanto no estoy haciendo una taganada en contra del mundo sefaradí. ¿Okay? No es lo que estoy haciendo. Para que se entienda. Pero una pregunta. Sí. Tampoco... Yo iba a una casa, por ejemplo, también que era ashkenazí, pero hasta los trapos tenían de carne y de leche porque no hay ninguna cosa que diga de que tienes que secar con lo mismo, ¿o sí? Son jumbrot. Jumbrot. Pero la jumbrot está también basada en el mismo concepto. Y esto sí es mucho más Matsui y sí puedo decirlo con un poco más de propiedad, digamos. Lo anterior era solamente para transmitir la idea, pero ahora puedo usar una cosa mucho más lógica. La gente no necesariamente, cuando lava rigurosamente. Y ustedes habrán visto gente que tiene poca paciencia para lavar y va y le da un par de vueltas con la cosa y la cosa queda sucia. Sí. Y después enjuagan y quedó sucia igual. Y después secan y está sucio igual. El problema es que cuando yo seco algo que está sucio con lácteo, con un paño recién lavado, incluso hervido, el paño queda de lácteo, porque ahora estoy repasando leche arriba del paño. Entonces el paño ahora está sucio con leche. Tomo este mismo paño y lo llevo a una olla de carne y le hago así, entonces Camudán evidentemente va a quedar marcas de la leche del primer recipiente en el segundo recipiente que era de carne. Cuando yo vaya a cocinar voy a tener carne y leche juntos. Flor de problema. Pagum y todo lo que quieran, pero voy a tener un problema. Lo que puedo hacer es tener un paño para esos y un paño para estos. En el hashash, en la sospecha de que puedo haber lavado mal, que no me di cuenta. Y si no me doy cuenta, entonces es preferible siempre tener separado. Yo trato de que en casa tengamos separado, no sé si funciona, pero trato de que en mi casa esté separado paños para secar lácteos. Es más como para educarte, ¿no? Digamos. Como... Claro, porque si uno va a hacer las cosas bien, con mucha conciencia, en principio no necesita tener paños para ambos lados. Es menor, no solamente es eso. Si yo lo hago con mucha conciencia, yo tengo mi olla, tengo una olla. Y solamente uso esa olla con carne. Y tengo una única olla para leche. Y yo siempre me preocupo con mucha minuciosidad de que la olla quede impresionantemente limpia cada vez. Entonces no tengo el hashash de que el paño se me va a manchar con ninguna cosa. Pero como la mayor parte de la gente no hacemos eso, entonces el hashash es un buen hashash. Una buena idea tener algo de separado. Sí. ¿Ok? Ahora, hay un último punto respecto del cuchillo, que es que, independiente de la Shita Ashkenazí o Sefaradí, así cuando corto, ¿sí?, el objeto que corto también queda en función de cómo lo que tiene acá. Entonces, para el mundo sefaradí solamente cuando hay calor, el mundo ashkenazí no. Por lo tanto, si yo corto con un cuchillo lácteo una papa, ashkenazí va a decir, digamos que está caliente, ¿sí?, la papa. Entonces yo corto una papa con un cuchillo, una papa parve, ¿sí?, corto una papa con un cuchillo de lácteo, ashkenazim y sefaradim, vamos a decir todos, la papa ahora tiene al menos una parte láctea, seguro, que es todo el contacto con el cuchillo, porque ya sea por la shita sefaradí o por la ashkenazí, en ambos casos el cuchillo absorbió y ahora soltó.
Y cuando soltó, o tengo el hashash de que tenía, la sospecha de que tenía algo, y ahora cuando lo puse en la papa caliente, soltó. Lo que sea que haya tenido, lo soltó. Así que si esto era lácteo, la papa queda láctea. Ashkenazim van a decir lo mismo, incluso cuando la papa esté fría. ¿Ok? Entonces, el cuchillo, Ashkenazim y Sefaradim, transmite el ta'am o el tipo, ¿sí?, de aquello que tiene Ashkenazim en cualquier caso, Sefaradim en el caso de caliente. ¿Estamos? El resto de los elementos son básicamente lo mismo. Nos queda solamente revisar de Keilim los hornos y pasamos a la próxima temática. Ok. Mahon Ora, tu casa en Israel.